Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y soy la directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Y el día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia de la doctora Susana Magallón, quien acaba de ser admitida como miembro internacional Foreign Fellow de la Royal Society, la Real Sociedad, que es una de las organizaciones científicas de mayor prestigio en todo el mundo. Es un orgullo inmenso para la UNAM poder contar con una académica como ella, porque es un proceso de selección sumamente riguroso que muy pocos han alcanzado. Entonces nos llena de alegría, Susana, el tenerte aquí. Susana Magallón es la directora del Instituto de Biología y nos contará un poco acerca de la experiencia que ha sido su ingreso a la Royal Society y lo que esto implica. Bienvenida, muchas felicidades, Susana. Muchas gracias. Nos llena de orgullo y de alegría este reconocimiento que te hace una sociedad como la Royal Society. ¿Nos quisieras describir un poco cuál fue el proceso? Sí. Contarnos un poco. Adelante. Claro que sí, Ana Elena, muchas gracias. Es para mí un gran gusto estar aquí en esta ocasión en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Londres y sobre todo en esta ocasión realmente tan especial, no solamente a título personal, sino realmente para lo que significa para la ciencia, para nuestra universidad y nuestro país. Entonces, efectivamente, fui elegida como miembro internacional de la Royal Society. Esta sociedad es la más antigua que se encuentra en funciones en la actualidad. Fue fundada en 1660 y fue hecha real 2 años después por una, aprobación que dio el entonces rey Carlos II. Y se caracteriza sobre todo porque es una sociedad científica independiente, aunque cuenta con el apoyo y el reconocimiento real, tiene patronazgo de diferentes fuentes, pero es una institución que se rige por sus propios criterios, sus propios valores, y eso para un científico es fundamentalmente importante porque siempre es absolutamente necesario poder llevar a cabo investigación, estudios, crítica a todo lo que hacemos desde una manera independiente y libre. Y como comentábamos hace algunos momentos fuera de la cámara, decíamos que su moto es que uno no debe de creer cosas que no han sido rigurosamente verificadas. Eso lo dicen en latín y con muy pocas palabras, pero esa es básicamente la idea. Entonces es la importancia que tenemos los científicos por el rigor y por la documentación precisa de todo lo que hacemos en cualquier campo de la ciencia, ya sea las ciencias físico-matemáticas, químico-biológicas, de la tierra, etc. Sí. Y ya refiriéndome más a la pregunta que me hacías de cómo fue el proceso de elección, si puedo entrar un poquito en detalles. Sí, fui propuesta por una persona que fue mi asesor doctoral. Él es británico, él también es miembro de la Royal Society. Y en septiembre pasado me dijo que quería proponerme, pero que necesitaba un poco de mi ayuda, porque aparte de necesitar documentos como el currículum, una semblanza, necesitaba de mi ayuda para que juntos preparáramos un documento de 3 cuartillas en el que yo explicaba la trascendencia de mis investigaciones. Pero para los miembros internacionales no solamente se toma en cuenta la trascendencia de las investigaciones, sino también el papel que haya uno realizado en favor de la ciencia en nuestro país. Entonces, en ese aspecto, yo me siento especialmente reconocida porque siento que mi labor como directora del Instituto de Biología está teniendo pues un reconocimiento, y eso para mí es sumamente importante, porque más allá de la línea de investigación propia que uno le das a tus estudiantes y los estudiantes la pueden continuar, realmente siento que lo que se está haciendo en el Instituto de Biología de la UNAM está teniendo un eco.
Entonces, sometimos la documentación. Me explicó que no siempre es aceptada inmediatamente, sino puede quedarse, digamos, latente y ser analizada después de algunos años. Pero en mi caso fue aceptada de manera inmediata, o sea, en la primera vuelta, lo cual lo hizo un poco todavía más especial y más sorpresivo. Fantástico. Sí, esto habla de la excelencia del trabajo que has realizado toda tu vida y que recibe un reconocimiento internacional, ¿no? Que es también un reconocimiento del nivel de investigación que se realiza dentro de la UNAM y que repercute en la escuela que se forma en torno a esto, ¿no? Entonces, es muy, muy grande el reconocimiento de esta organización para científicos sobresalientes que te permite estar, más bien estás al mismo nivel que pares internacionales y que permiten la realización, como explicabas hace un momento, de investigación autónoma de primerísimo nivel. Así Entonces, es. Sí. eso me parece súper, súper trascendente. Y ¿cómo ves el aspecto de en qué manera ser un miembro de la Royal Society te vincula con científicos del resto del mundo? Sí, realmente es un vínculo sumamente importante y prometedor porque permite sobre todo contacto con muchas universidades, muchos científicos que laboran en diferentes partes del planeta, sobre todo en el Reino Unido y en la Comunidad de Naciones del Reino Unido. Representa una posibilidad de colaboraciones, de llevar a cabo investigaciones con estudiantes, pero de una manera muy especial, de la posibilidad de decir que en México no solamente es posible llevar a cabo ciencia de primer nivel, sino de aportar elementos que no siempre están presentes en universidades, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en otras naciones que tienen muchos recursos económicos. En México, si bien a veces los recursos económicos es necesario que los estemos buscando y procurando de diferentes maneras, tenemos muchas cosas que ofrecer como país. Tenemos elementos que no están en otros países y ahí voy a dar un ejemplo que emana directamente de mi área de acción, que es, por ejemplo, yo soy bióloga, yo fundamentalmente me dedico a investigar la evolución de la riqueza biótica de las plantas con flor. Y en ese aspecto, el ejemplo que quiero darles es la riqueza biótica que tiene nuestro país. Pero no es solo eso, sino es el hecho de que tenemos instituciones establecidas, fuertes y estables. La UNAM es un ejemplo muy bueno, pero hay varias otras universidades que también lo son. Es decir, que en nuestro país no es necesario llegar a trabajar de cero, sino ya tenemos instituciones que tenemos que reconocer que tenemos cosas muy importantes que dar, que aportar y realmente entendernos en ese sentido. Y dentro de tu área de investigación, ¿qué posibilidades de vinculación ves o de trascendencia dentro de la comunidad científica de México y del resto del mundo? Ahí yo veo posibilidades muy interesantes, específicamente en mi área de acción. En este momento, así nada más pensando al vuelo, se me ocurren vinculaciones. Por un lado, con el Jardín Botánico Real de Kew. Ahí específicamente podemos tener interacciones en el sentido de que nos apoyen con elementos, por ejemplo, de conocimiento sobre horticultura, pero nosotros también podemos proporcionar información sobre plantas nativas de México que históricamente han tenido importancia y trascendencia en cuestiones culturales, medicinales, de conocimiento. Comentábamos hace unos momentos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la perfumería y que pensamos que están insuficientemente conocidas. Yo he observado
por ejemplo, porque hice un año sabático en el Jardín Botánico Real de Edimburgo, que los jardines botánicos y las universidades del Reino Unido tienen vínculos fuertes con países en África, en el sureste asiático y en el sur de América, en términos bióticos, en términos florísticos, pero no con México. Y eso es un área que siento que sería de un gran potencial, no solo para nosotros, sino también para ellos, porque es un tipo de vegetación con orígenes históricos y ambientales totalmente diferentes. ¿Y qué es lo que puede ofrecer nuestro país, nuestra universidad, para universidades, por ejemplo, británicas, que como comentabas, aparentemente lo tiene todo, pero hay cosas que no tienen, ¿no? Hablabas acerca del nivel de la investigación que se realiza no solo en la UNAM, sino en otras instituciones de educación superior, porque hay ya una ciencia consolidada. Pero en cuanto a los espacios, ¿hay algunos espacios que nos quisieras comentar para Sí, ahí también hay muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que conozco un poco mejor es el subsistema de investigación científica de la UNAM. Y yo soy bióloga, pero también les puedo decir que, por ejemplo, hay telescopios astronómicos, tenemos el Servicio Sismológico Nacional, tenemos estaciones climatológicas en muchos lugares del país. Pero ahí, una vez más, yéndome a los ejemplos que mejor conozco, tenemos 2 estaciones de biología que son parte del Instituto de Biología y que son realmente 2 estaciones extraordinarias. Una de ellas se encuentra en el estado de Jalisco, en la región de Chamela, y está inmersa en una vegetación de bosque estacionalmente deciduo, o sea, parte del año tiene agua y es verde y la otra parte del año está totalmente seca, pero tenemos unas instalaciones realmente de primera, donde, como un ejemplo, el año pasado tuvimos un taller internacional con cerca de 25 estudiantes, profesores de diferentes lugares del mundo, en talleres enseñando cuestiones que tienen que ver con métodos analíticos para el estudio de la evolución biológica. Y otra que quisiera mencionar es nuestra otra estación, que está del otro lado del país, está en el estado de Veracruz, en un bosque, en una selva tropical húmeda, donde llueve con muchísima frecuencia, árboles de 20, 30 metros de altura. Y ahí yo quisiera que tuviéramos una estación justamente para el estudio de diferentes grupos de plantas y animales para su conocimiento, pero también, por ejemplo, para estudiar cuestiones de anatomía, de fisiología y también las condiciones ecológicas del lugar. Por ejemplo, ahí quisiera mencionar, esto no es Europa, pero tiene la Smithsonian Institution de los Estados Unidos, tienen una estación en Panamá. Y creo que sería muy importante que hiciéramos vínculos con ellos porque, aunque estamos relativamente cerca, las vegetaciones que tenemos son muy diferentes. En Panamá tienen mucha influencia de lo que es la vegetación del sur de América. En México también es el relicto más al norte, pero tenemos muchos elementos de América del Norte. Entonces, eso la hace especial. Sí, qué maravilla. Y la actitud de la ciencia actual ante las especies nativas no ha sido siempre la misma. No sé si nos quisieras comentar un poco como esta tendencia de revalorizar las especies nativas. Sí, lo hemos visto sobre todo, yo soy de la Ciudad de México, entonces lo hemos visto mucho, sobre todo en la Ciudad de México. Nos han buscado, por ejemplo, el Jardín Botánico es parte del Instituto de Biología y con alguna frecuencia nos han buscado para solicitar asesoría para poner plantas nativas en diferentes jardines, tanto de la UNAM, en el campus central, como en diferentes, por ejemplo, edificios del gobierno. Y esto es fundamental porque tenemos un régimen climático muy especial en la Ciudad de México, donde llueve torrencialmente en el verano, y luego tenemos una época seca fría y luego una época seca caliente. Entonces, no cualquier planta lo puede tolerar. Y sobre todo si nuestros viveros están llenos de plantas que son traídas de otras partes del mundo, estas plantas no la van a hacer bien.
Pero afortunadamente tenemos una extraordinaria diversidad de plantas nativas que pueden ser utilizadas en ese sentido, y lo que sería necesario es que los horticultores, las personas que se dedican al cultivo de plantas de manera comercial, las tomaran y las promovieran. Sí. ¿Y de qué manera se puede concientizar para la revaloración de estas plantas? Pues una cuestión que se me ocurre sería como teniendo jardines que lo ejemplifican, ¿no? Podrían ser jardines muy bellos. En el Jardín Botánico de la UNAM tenemos jardines pequeñitos que lo pueden hacer, porque en el Jardín Botánico más bien estamos concentrados en tener muestras de la vegetación de diferentes partes de México. Por ejemplo, tenemos la Colección Nacional de Agaves, pero sería una manera de pues realmente con el ejemplo, ¿no? Haciendo jardines muy bellos, que la gente quisiera más bien interesarse por ese tipo de plantas. ¿La gente en general o se necesitan conocimientos especializados o una mezcla de...? No, yo creo que no se necesitan muchos conocimientos especializados, sino más bien que este tipo de plantas estén disponibles en viveros y dar campañas, no sé si campañas, pero dar el conocimiento de la importancia de tener este tipo de plantas y de su belleza, y de que pues son plantas nativas y que tienen mayor posibilidad de sobrevivir adecuadamente. Fantástico. ¿De qué manera contemplas el beneficio de esta internacionalización para estudiantes, para académicos? ¿Cómo podríamos alentar a la comunidad universitaria a buscar experiencias internacionales que les permiten paradójicamente revalorar lo propio? ¿Podrías explicar un poco este fenómeno? Sí, como comentábamos hace unos momentos, realmente ahora nuestros estudiantes, sobre todo de licenciatura y de posgrado, cuentan con algunas opciones de pasar algún tiempo en universidades fuera de nuestro país y darse cuenta realmente de con lo que contamos. Ahí realmente yo sí puedo hablar a nivel personal, porque yo hice el doctorado fuera de México, y al irme a otro país realmente me di cuenta de la extraordinaria educación que recibí en la licenciatura y en la maestría en la Facultad de Ciencias. No, yo llegué con una solidez muy fuerte en términos del conocimiento de los organismos, pero también a partir de lecturas y de clases y de profesores que tuve en la maestría en la Facultad de Ciencias, llegué con conocimientos con una base conceptual muy fuerte. Entonces eso a mí realmente me hizo darme cuenta, dar un valor muy importante al nivel de educación que podemos tener derivado de la UNAM. Es decir, un egresado de la UNAM está a la par que sus contrapartes internacionales, ¿no? Sí, en ciertas áreas, sí, y también te estoy hablando, eso a mí me pasó hace varias décadas, pero también quizá una parte en la que percibo que tal vez necesitamos fortalecernos más son aspectos más como empíricos, y el sustento matemático y estadístico para los conocimientos, al menos en biología. Eso sí siento es una parte que necesitamos fomentar y fortalecer. Hablábamos hace un momento de la importancia del registro, ¿no? Del hábito del registro constante de todas las observaciones, sí. de toda, para crear realmente una observación a largo plazo y poder notar las modificaciones que se dan. Sí. Bueno, ahí, perdón, pero es inevitable referirnos a Carlos Darwin, que pues durante el viaje que hizo durante 5 años en el barco, en el Beagle, dándole la vuelta al mundo, realmente llevó a cabo un registro muy detallado en ese momento, sobre todo de observaciones de todo lo que veía. Pero desde ese momento él empezó como que un poco también a plasmar ideas
y que con muchos de los especímenes que colectó, que finalmente regresaron a Inglaterra, a Cambridge, y luego a donde él trabajaba, a su casa en Down, en la observación y justamente en ese registro detallado, meticuloso, y el genio de realmente poderlo entender todo en conjunto, poder entender su significado, y después de 20 años de mucha paciencia, de mucha meditación, realmente plasmarlo en una teoría de cómo ocurre la evolución. Y esa teoría es que la evolución ocurre por el proceso de selección nacional, de selección natural, de selección natural. Sí, es pues uno de los legados británicos más importantes, ¿no? Para la biología, ¿no? Pues yo creo que es uno de los legados más importantes para el conocimiento de la humanidad a ese nivel. Sí, perfecto. Sí, ya estamos hablando del siglo XIX, cuando ya había también otra trayectoria, pero había ya un hábito de registro de lo verificable científicamente, ¿no? Lo que comentabas acerca del lema de la Royal Society y cómo, sí, verificar. Sí, y ahora ahí voy a tomar eso que estás mencionando directamente para mencionar un aspecto del Instituto de Biología, que este año cumplimos 95 años. Sí, y tenemos ahí las colecciones biológicas nacionales. Sí. Esas colecciones biológicas son como el equivalente de la Biblioteca Nacional o la Hemeroteca Nacional o la colección de objetos prehispánicos que están en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es esa importancia, esa magnitud. Pero yendo a esta cuestión de la documentación, no es solamente que tenemos ahí millones de animales y plantas preservados, como los que estudió Darwin directamente, sino que asociados a cada uno de esos ejemplares hay datos de dónde fue colectado, cuándo fue colectado, el tipo de vegetación donde fue colectado. Ahora es riguroso tomar coordenadas georreferenciables, pero pues en el pasado eso no era lo más común. Pero toda esa información ahora en el Instituto de Biología iniciamos y es nuestra intención continuar con iniciativas para tener toda esa información de manera digital, disponible para toda la comunidad científica, el público en general, los educadores y las educadoras, las personas que lo quieran utilizar para divulgación. Esa información es extraordinariamente valiosa y en la actualidad el conjuntarla con grandes bases de datos internacionales nos permite tener un caudal de información que nos permite abordar grandes preguntas sobre diferentes aspectos de la biología, su evolución, por qué se encuentra en ciertos lugares y de manera que es especialmente relevante ahora, cómo es que ha cambiado en el tiempo en relativamente corto plazo, específicamente en vinculación con el cambio climático. Entonces, esa trayectoria de documentación rigurosa, ahora la estamos teniendo de otra manera, digital. Fantástico. Sí, aquí me gustaría invitar al público también en el canal de YouTube del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, Reino Unido. Tuvimos el gusto de presentar un documental acerca de las colecciones biológicas hace un par de años y una conversación con el director de este documental, que nos enorgullece mucho también haber presentado, y es al acervo magnífico que aloja el Instituto de Biología. Entonces, fantástico. Sí. Fantástico. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación para los estudiantes que puedan ver esta entrevista? ¿De qué manera los podemos inspirar para que compruebe por sí mismos que el conocimiento no tiene fronteras, que busquen expandirse en otros países? Sí, también
Como comentábamos hace un rato, estoy totalmente convencida de que para hacer ciencia de primer nivel, no siempre es indispensable estar vinculado con una tecnología muy cara o con costos de científicos muy altos. Nosotros, como país, como institución, como científicos, hay cosas que podemos desarrollar que se pueden hacer realmente con tratando de vincular aspectos que no hayan sido vinculados antes y tratando de ver enfoques que no hayan sido desarrollados antes. Yo sé, no es nada más tener muchas ganas, sino sí todo requiere un esfuerzo muy grande y es necesario contar también con apoyos de las instituciones, sobre todo para que los jóvenes estudiantes puedan abordar diferentes temas de investigación. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana. Es realmente un honor escucharte. Debo comentar que la doctora Susana Magallón es apenas la tercera mexicana y la primera mujer que ha sido admitida a la Royal Society. Entonces, es un mérito más. Muchísimas felicidades. Estoy segura de que rendirá unos frutos extraordinarios este reconocimiento. Y pues los invitamos a informarse de las maneras tan sencillas y directas en las que se puede realizar una práctica científica, ya sea a nivel de ciencia ciudadana o a nivel de estudios y registros y las cosas que hemos estado conversando. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.